Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas. También vamos a hablar cómo los estilos de vida saludables influyen en la prevención de estas enfermedades y también vamos a tratar sobre la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Bueno, sobre todo las de transmisión sexual y también hablar sobre la tuberculosis. Bueno, ¿qué son las enfermedades crónico-degenerativas? Las enfermedades crónico-degenerativas más reconocidas son aquellas enfermedades como la diabetes, por ejemplo, la obesidad, el cáncer y las enfermedades cerebrovasculares y todas aquellas enfermedades que no son producidas por ningún virus, por ninguna bacteria, eh, eh, por ningún tipo de microorganismos, pero que sí deterioran la salud de las personas. ¿Seguimos? Entonces, como les decía, no se transmiten de persona a persona, no son contagiosas, son de larga duración y por lo tanto evolucionan lentamente, generalmente, ¿no? Tenemos la raíz de todas estas enfermedades que ya les mencioné, eh, tienen como raíz la inactividad física, dietas no saludables, en conclusión, estilos de vida no saludables, pero también tienen como base el consumo de sustancias tóxicas a nuestro organismo que a la larga van a terminar contribuyendo en este tipo de enfermedades. Seguimos. Y bueno, dentro de estas enfermedades tenemos 4 tipos principales. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Dentro de ellas tenemos la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades más comunes más comunes que se encuentran. También tenemos los accidentes cerebrovasculares a raíz también o a consecuencia de un problema de hipertensión arterial. Tenemos los infartos cardíacos, aquellas enfermedades también cardiovasculares que se dan. Tenemos también el cáncer, ¿no? Tenemos las enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad obstructiva crónica, tenemos también enfermedades como el asma y, como no mencionar dentro de estas enfermedades, la diabetes, ¿ya? Y todas ellas, estos grupos son responsables del 82% de las muertes a nivel mundial, así como también tenemos dentro de estas enfermedades la obesidad. ¿Seguimos? Bueno, dentro de los factores de riesgo, como les decía, están los estilos de vida no saludables, consumos de alcohol, de tabaco, de bajo consumo de frutas y verduras y, al contrario, un consumo excesivo de productos procesados. Y sumado a esto, pues una inactividad física, un también problemas y alteraciones del sueño, ¿no? Y bueno, en conjunto, todos estos factores contribuyen a que la persona termine enfermándose. ¿Seguimos? Bueno, y dentro de los estilos de vida saludable, tenemos que hablar de la alimentación, tenemos que hablar de, del sueño, tenemos que hablar de la actividad física. Y según la OMS, los estilos de vida saludable es una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y también características personales. ¿Seguimos?
Tenemos, por ejemplo, que dentro de los estilos de vida saludables tenemos que tener una alimentación balanceada, una alimentación, miren, a base de cereales, de frutas, de verduras, de vegetales, ¿no? Que esa sería la base de nuestra alimentación. Y también, ¿por qué no carbohidratos? A veces en las dietas nos dicen elimínense los carbohidratos, hay que eliminar cierto tipo de alimentos. Y la verdad no se debe eliminar ningún alimento. Lo que se tiene que hacer es simplemente disminuir el consumo, pero más no eliminar. También miren, entonces dentro de la base están estos cereales como la avena, el pan, tenemos también las frutas, tenemos, siguen esta pirámide, pues los lácteos, eh, las proteínas que están compuestas pues por todo tipo de carnes, sobre todo tipos de carne que mejoren nuestra digestión y dentro de ellas están, por ejemplo, el pescado, el pollo, ¿no? Y tenemos también dentro de nuestra pirámide el consumo de, de, de otro tipo de proteínas, de aceites, de dulces también, ¿no? Entonces, que tenemos que también tenerlos en cuenta. Entonces, nuestra alimentación debe estar basada en, en la combinación de todos estos elementos, de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, que favorezcan a nuestro organismo. Ahora, sí hay alimentos que aumentan un poco más de peso, que tienen un poco más de calorías, pero lo que se tiene que hacer es disminuir nada más su consumo. ¿Seguimos? Y bueno, y dentro de los conceptos básicos, pues lo más importante es que tenemos en nuestro plato, tiene que haber una combinación de, por ejemplo, verduras, frutas, ¿no? Tenemos que tener una combinación también de cereales, ¿no? Tenemos que tener una combinación de leguminosas, también de lácteos y de proteínas. Si ustedes quieren, por ejemplo, en el almuerzo que consumimos, tenemos que tener un plato en que la mitad, por ejemplo, tiene que estar cubierto por verduras, ¿no? La mitad del plato. La cuarta parte del plato tiene que ser una proteína, que puede ser una carne, ¿no? Que puede ser pollo, pescado, ¿no? Puede ser pavo, etcétera, cualquier tipo de proteína. Y la otra, la cuarta parte del plato, tiene que ser ya un carbohidrato. O bien puede ser arroz, o bien puede ser papa, ¿no? Pero a veces nosotros combinamos estos dos y más de la mitad del plato son carbohidratos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos sube de peso. Pero si nosotros sabemos combinar en las proporciones indicadas, no vamos a subir de peso. ¿Seguimos? Y bueno, otro de los pilares es la actividad física. La OMS dice que cualquier movimiento corporal producido por los músculos, por el esqueleto, con el consiguiente consumo de energía, va a ayudar o hace referencia a que nosotros podemos hacer actividad que nos ayude a mejorar todo nuestro proceso metabólico también, ¿no? Y puede ser como parte también de nuestra rutina de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las actividades es conveniente caminar, ya lo dice la OMS, por lo menos 30 minutos diarios, o montar bicicleta, o correr, por ejemplo, si es que ya estamos un poco más entrenados. Entonces, miren, todas estas actividades, 30 minutos diarios, todos los días, cualquier tipo de actividad, nos va a ayudar y a prevenir y a controlar enfermedades como
cardíacas, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, la hipertensión. Nos va a ayudar a mantener un peso corporal, a mejorar también nuestros músculos, ¿no? A mejorar la parte osteomuscular y más adelante también la persona va a sufrir de menos osteoporosis porque el movimiento ayuda a fortalecer tanto a los músculos como a los huesos. Como tercer pilar, también es importante mencionar el sueño. El sueño que, como ya repetidas veces les he dicho, que el sueño debe tener importantes condiciones en cuanto a la calidad y a la cantidad del sueño. La cantidad, pues, está determinada que en adultos es de 6 a 8 horas todos los días. Debemos de descansar. Y la calidad es que debemos dormir de corrido. A veces interrumpimos nuestras horas de sueño. A veces tomamos mucho líquido también en la noche, que hace que nos despierte, que nos vayamos al baño. Entonces, la calidad del sueño también es importante, que entremos a las fases REM y a las fases de sueño profundo que necesita el organismo para que se recupere. Las edades extremas de la vida, como los niños y las personas adultas, tienen diferentes necesidades de sueño. A veces ellos duermen un poco más, hay que dejarlos que descansen. ¿Por qué razón? Porque esa es su necesidad de sueño, que es diferente a un adulto, a una persona adulta. Entonces, ellos descansan un poco más y con eso también suplimos todas las necesidades metabólicas, ¿no? Y también de recuperación cognitiva que necesita el cerebro para poder actuar al siguiente día. ¿Seguimos? Tenemos también que hay que evitar ciertos consumo de bebidas, por ejemplo, el alcohol, el tabaco. A veces se tiene costumbre, digamos así, que los fines de semana pues hay que divertirnos, hay que ir a una fiesta y hay que consumir alcohol y también a veces se consume tabaco, que ya son sustancias psicoactivas que lamentablemente son drogas legales, ¿no? Y su comercio está regulado y que a veces el Estado no puede regular el consumo individual de cada persona. Es socialmente aceptable, entonces fácilmente podemos ir a la tienda de la esquina y conseguir un cigarro o comprar alguna bebida alcohólica y que finalmente el abuso de todas estas sustancias pues terminan en problemas de relaciones familiares, ¿no? También de fondo, también el consumir demasiado alcohol, el consumir estas sustancias, pues tienen en fondo un problema psicológico, ¿no? De baja autoestima, de escaso sentido crítico, de insatisfacción personal, que hace que la persona a veces se reúna con otras personas que también consumen, entonces son convencidos fácilmente a entrar a ese círculo, ¿no? Que a veces es muy fácil de entrar, pero es muy difícil de salir también, ¿no? Y a veces pues crean una satisfacción momentánea en las personas y por eso creemos pues que los problemas ya se fueron, cuando es al contrario, hemos sumado más problemas a nuestros problemas. Entonces, seguimos. Dentro del siguiente también consumir. Miren, todo lo que es en exceso es dañino. Por ejemplo, el consumir una taza de café al día no es ningún problema, al contrario, nos ayudan a activarnos, nos ayudan a mejorar nuestro día, pero si el consumo de café ya son excesivas, son a partir ya de 4 o 5 tazas al día, los ácidos y la cafeína dificultan la absorción también del hierro y calcio en los huesos. Por eso
favorece a la aparición de anemia, de osteoporosis, y el consumo excesivo de la cafeína también puede traer problemas de arritmia, y si ustedes toman café en la noche, hay muchas personas que es por eso que tienen problemas de insomnio y de ansiedad. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta la cantidad de café o de gaseosas que también estamos consumiendo, porque quizás de vez en cuando también tomar una gaseosa no es un problema, pero el problema se hace cuando ya se hace muy frecuente o cuando el consumo es excesivo de estas bebidas. ¿Seguimos? Como pilar 5 también tenemos que tener el planear nuestro tiempo. Yo siempre les digo, ustedes tienen que planear su semana, tienen que planear su día, y si pueden planear su mes también y tener también un propósito de vida a largo plazo. Pero no se estresen mucho con que se planee su día, está muy bien. ¿Y por qué? Porque a raíz de eso nosotros podemos gestionar nuestro tiempo, y que es una clave del éxito, ¿no? El ser metódicos, el que planeemos nuestro tiempo, el que no improvisemos, porque si improvisamos es justamente el inicio de un estrés que podemos estar sometidos, ¿no? Entonces, tenemos que controlar eso. Eh, Ayuda bastante también en nuestro hogar y profesionalmente. Tomamos decisiones más sensatas, una visión más enfocada en lo que realmente queremos conseguir y en nuestro desarrollo personal y profesional. Es muy importante, jóvenes, planificar nuestro tiempo. ¿Cuántas horas lo estamos dedicando a nuestro trabajo? ¿Cuántas horas lo estamos dedicando a nuestra familia? ¿Y cuánto tiempo lo estamos dedicando a también, por ejemplo, a nuestras actividades de ocio? Porque también tenemos que tener actividades de ocio. Tenemos que quizás en un momento del día o también terminando el fin de semana, quizás ir al cine, quizás practicar algún deporte, etcétera. Por eso es importante organizarnos en el tiempo. ¿Seguimos? Tenemos, por ejemplo, también que cuidar de manera preventiva nuestra salud. Ya les decía que como práctica, jóvenes, quizás una idea es que todos los años, el día en que cumplen años, ustedes deben pasar y regalarse eso, pasar un examen médico general, ¿no? Un examen un chequeo médico sin necesidad de que tengan síntomas o que estén mal de salud. Uno no va al médico solamente porque está mal, sino también de manera preventiva, ¿no? Debe ir uno al médico, ir y decirle, doctor, he venido porque quisiera que me chequeen, quisiera saber cómo está quizás mi hígado, cómo están mis riñones, cómo está funcionando. Y eso no va incluido a veces dentro de un examen médico ocupacional. Ya, por ejemplo, decirle, sí, doctor, paso exámenes médicos ocupacionales, me dicen que estoy bien de los pulmones, me dicen que no tengo problemas en mi laboratorio, que estoy bien a nivel general, pero hay exámenes que no se hacen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vemos, a veces no se hace un examen de función renal, de función tiroidea, tampoco se hacen exámenes a veces de función hepática, ¿no? Entonces sería importante que el día de nuestros cumpleaños todos pasemos un chequeo médico de manera particular. Ustedes, cada uno, yo creo que tienen algún tipo de seguro. Si no tienen salud, tienen, por ejemplo, un seguro particular, un EPS. Entonces, es importante la detención temprana de problemas médicos, enfermedades y patologías. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener un tratamiento temprano de alguna enfermedad que se pueda diagnosticar. Entonces, por eso es importante.
Como pilar 7, jóvenes, también es importante mantener el hogar y el lugar de trabajo limpio y ordenado. Si nosotros tenemos el lugar limpio y ordenado, vamos a evitar accidentes. También vamos con facilidad, vamos a poder nosotros ubicar las cosas donde hemos dejado, ¿ya? Justamente el desordenado, pues no sabemos dónde ni dónde colocamos las llaves o dejamos el celular, nos paramos olvidando, imagínense. Es porque quizás no tenemos un orden. Todas las cosas tienen un lugar en nuestro hogar. Así dicen, todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ayudar? También en el trabajo. Si estamos en un lugar limpio, ordenado, pues hasta nos da ganas de seguir trabajando. ¿Y eso qué hace? Que aumente la productividad, aumenta nuestra motivación, ¿o no? Cuando ustedes lo ven su casa limpia o su centro de trabajo limpio, ¿no les motiva a trabajar? Sí, ¿verdad? Entonces, aumenta nuestra creatividad también. Nos podemos hacer creativos, decimos qué podemos hacer, qué podemos mejorar. Nos va a reducir el estrés y la ansiedad y aumenta y mejora nuestro estado de salud, porque disminuye el estrés, disminuye la ansiedad o el malestar o disminuye también cualquier tipo de enfermedades, ¿ya? Entonces, mejora nuestro estado de salud. ¿Seguimos? Bueno, y también ahora sí vamos a entrar a hablar sobre temas, sobre todo de enfermedades infectocontagiosas, eh, y dentro de ellas vamos a hablar, por ejemplo, sobre las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, que está muy difundido, y también un tema muy importante como es la tuberculosis. Y bueno, para hablar de estas enfermedades, acá, bueno, hay un cuadro que lo resume un poquito y que lo voy a ir explicando también. Las enfermedades de transmisión sexual son causadas por infecciones, por ciertas bacterias, por ciertos virus o por ciertos microorganismos que se transmiten de una persona a persona a través de secreciones, como por ejemplo la sangre o el semen o secreciones vaginales también, ¿no? Que este tipo de secreciones, bueno, son la vía de transmisión de este tipo de enfermedades y que también ocasionan ya enfermedades a nivel sistémico, ¿no? Y que puede causar mucho daño. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, por ejemplo, con el virus del papiloma humano, ¿no? Pueden, por ejemplo, causar infertilidad en las personas, ¿no? Y el virus del papiloma humano, por ejemplo, causa también el cáncer del cuello uterino. También en ocasiones se transmiten por compartir agujas durante transfusiones de sangre. También hay transmisión a través de la lactancia materna, en el embarazo y en el parto, o cuando una madre puede infectar al bebé. Entonces, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del virus del papiloma humano, son verruguitas que aparecen en algunas partes del cuerpo, ¿no? Sobre todo aparecen a nivel genital, a nivel de los genitales, tanto del hombre como de la mujer. El virus del papiloma humano es el responsable, ejemplo, del cáncer al cuello uterino y bueno, como les decía, se transmite a nivel de secreciones genitales. Ya, entonces, el HPV, hay
hay muchas, ¿qué les digo? Muchos serotipos, y solamente son algunos de ellos que pueden causar el cáncer. También hay, como ustedes saben, ya de este virus, ya hay una vacuna que justamente se coloca a las niñas, ¿no? A las niñas que no han habido un contacto sexual y que puede ayudarles a lo largo de su vida a, a, a prevenir este tipo de enfermedades, ¿ya? Eh, bueno, tenemos también como enfermedad el herpes. El herpes también es una enfermedad de transmisión sexual, ya, aunque también hay herpes genirectal, hay herpes zóster, y hay también un tipo de herpes, en piel, ¿no? Como el herpes labial, que no tiene nada que ver con la transmisión sexual. Se caracteriza porque aparecen unas llagas que son muy dolorosas, por ejemplo, el herpes zóster, que es una infección latente que se encuentra y que puede causar mucho dolor a nivel torácico. Ya, bueno, entonces el tipo de herpes también que aparece a nivel genital puede causar también algunos síntomas y bueno, son fácilmente también curables. Miren, los virus y eh, todas las infecciones de transmisión sexual se curan fácilmente con tratamientos, pero lo más importante es que hay que identificarlos. En cuanto, por ejemplo, a la gonorrea, es una infección bacteriana común que se cura fácilmente también con antibióticos. Eh, ya, es una enfermedad de transmisión sexual, se transmite a través del sexo vaginal, anal o oral también, y la bacteria que se encuentra en el semen, en el líquido preeyaculatorio, en los fluidos vaginales también. Eh, Puede infectar también el pene, la vagina, la uretra, la garganta y los ojos. Aunque es muy poco común que se infecten también estas zonas, ¿no? Mm, la mayoría de personas con gonorrea no tiene síntomas y se sienten perfectamente bien. Por eso es importante saber que la gonorrea se transmite, cómo se transmite y cómo se puede tratar, ¿no? Simplemente a veces puede haber un tipo de micción dolorosa o secreciones nada más, y a veces una persona lo pasa hasta por alto, ¿no? Eh, la clamidia es un tipo de enfermedad de transmisión sexual también, jóvenes, que eh, es causada por una infección bacteriana. A menudo no tienes síntomas y son los causantes de las enfermedades inflamatorias pélvicas en la mujer. Y también si es que llega a infectar órganos importantes como los ovarios, las trompas, y puede causar también infertilidad, si es que no es tratada a tiempo, ¿no? Eh, pero si es que es tratada a tiempo y le damos el antibiótico indicado, pues no puede ya revertirse la situación y puede mejorar, ¿ya? Eh, También tenemos que hablar sobre el, el VIH, ¿no? Pero eso más adelante, quizás lo más importante en la sífilis, también decirles que es una infección bacteriana que se contagia también a través del sexo y que causa llagas en los genitales, ¿no? El llamado chancros, usualmente estas llagas no son dolorosas, pero pueden contagiar la infección fácilmente a otras personas. La sífilis se transmite a través de contacto
con las llagas. Muchas personas con sífilis se sienten bien y no notan incluso ni las llagas. Así que no, a veces no se dan por enteradas que tienen esta infección. Ya, mire, la sífilis eh, se puede curar fácilmente, sin embargo, trata muchos problemas y muy graves y sobre todo eh, a nivel si la, a nivel intraútero. ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, que la mujer si se embaraza y tiene una infección de este tipo, pues puede causar muchos daños en el neonato, en el niño que va a nacer, ¿no? Porque hay un tipo llamado de sífilis congénita que trae mucho impacto en la salud del bebé, ¿no? Por eso es importante hacerse la prueba de sífilis cuando una persona, una mujer se encuentra embarazada. Ya. Eh, la sífilis, pues, puede causar aborto espontáneo, parto prematuro o muerte también fetal. Entonces, bueno, y también decir que vamos a hablar del VIH, que ya pues es una enfermedad que todo el mundo lo conocemos, que no se puede, no hay un tratamiento específico, pero se puede vivir, ¿no? O sea, no mejora la infección, ¿no? Por VIH, por este virus, pero se puede tratar y la persona puede vivir mucho tiempo. ¿Seguimos? Ya, entonces, como les decía, el virus del VIH suele ingresar al cuerpo a través de la mucosa anogenital. Al ingresar una proteína, el GP120, de su cubierta que le permite adherirse a las células CD4 y a las células dendríticas, las cuales transportan el virus a los nodos linfáticos donde empieza su replicación. O sea, uno puede tener la infección por VIH, pero no puede desarrollar SIDA. SIDA ya es una etapa de la infección del VIH. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿qué hace? Básicamente destruye las células del sistema inmunológico de una persona, ¿no? Y bueno, y el problema que si destruye tu sistema inmunológico, tú ya no, el organismo está imposibilitado de combatir otro tipo de infecciones. ¿Seguimos? Entonces, podemos decir que el VIH es un virus que causado por una infección, y que daña el sistema inmunológico, sobre todo las células CD4 que se encuentran en los glóbulos blancos y que forman parte importantísima del sistema inmunológico. El SIDA ya es la última etapa de la infección del VIH y bueno, la infección del VIH se convierte en SIDA cuando incrementa la concentración mmm, eh, de, de este virus, ¿no? Y disminuye la cantidad de CD4. Entonces, los medicamentos para tratar el VIH pueden evitar que dicha infección se convierta en SIDA. Por eso hay personas que pueden estar año tras año eh, con un adecuado tratamiento antirretrovirales y no se puede, y no puede desencadenarse en SIDA, ¿no? Eh, pero si los medicamentos contra el VIH se convierten en SIDA, más o menos ya pues pasando un tiempo prudencial de años, ¿no? A muchos incluso ya pasando los 10 años, habiéndose cuidado mucho, pues ya desarrolla la enfermedad. Ya es importante también hablar un poquito del VIH porque es una pandemia, también es una pandemia, está distribuido
a nivel mundial. Y bueno, hasta el momento pues no se encuentra una vacuna que nos proteja contra este riesgo del VIH, ¿ya? Bueno, seguimos. Y bueno, hablar de una enfermedad infecciosa que es muy común en nuestro medio, que es la tuberculosis. La tuberculosis es producida por una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, que ingresa al organismo por medio de gotitas de aerosoles. O sea, una persona puede toser y puede ingresar al organismo de otra persona, eh, ¿no? Vía aérea y depositarse en los pulmones del paciente y puede tener distintos desenlaces. Ya, miren, la tuberculosis puede ser pulmonar o puede también ser extrapulmonar. Se ingresa a los pulmones, la respuesta innata es incapaz de eliminar el bacilo, entonces ahí es donde empiezan a replicarse estos bacilos en los macrófagos alveolares, los cuales pueden transportar fuera del pulmón. Y es así como se vuelve también la tuberculosis extrapulmonar. Y aquí los macrófagos producen también ciertas sustancias como citoquinas y quimiosinas que atraen a otras células fagocíticas que luego forman los granulomas. Nosotros lo que vemos en los pulmones jóvenes son los granulomas, son las lesiones ya causadas por ese micobacterio, ¿no? Que afecta el parénquima pulmonar. ¿Seguimos? Entonces, la tuberculosis, pues es una enfermedad que no se ha erradicado, ¿no? En las Américas, el 2019 se registraron 5.900 muertes por TBC con personas con VIH. Eso es algo que también tienen que saber, que las personas con VIH, una de las infecciones que más rápidamente los acelera su proceso hacia el SIDA, por ejemplo, es la tuberculosis. Por eso es que muchas personas mueren con TBC, ¿no? Teniendo VIH. Entonces, hay personas que también no están diagnosticadas con TBC y eso es un gran problema. Eh, eh, Por eso es importante poner fin a la muerte, evitando y garantizando el acceso temprano a los antirretrovirales y al tratamiento preventivo de la tuberculosis. Miren, jóvenes, tanto la tuberculosis como el VIH intervienen en la política de la salud pública. Por eso hay programas en los hospitales, en todo hospital, programas preventivos sobre tuberculosis y sobre VIH. Incluso las pruebas son gratuitas para hacérselas. Entonces, lo más importante es que si existiese algún síntoma o alguna sospecha de que una persona pueda estar infectada con estos dos tipos de enfermedades, con este virus o con esta bacteria, que es en este caso la tuberculosis, entonces debe acudir a un centro de salud más cercano para que el médico lo examine, para que le hagan pruebas y para que pueda la persona iniciar un tratamiento temprano. El problema es cuando a veces no acudimos y no tomamos medidas preventivas y es cuando la persona eh, se enferma. Hay que recordar que, por ejemplo, en los recién nacidos también hay una vacunación, el BCG. Se debe vacunar a los niños, que es para la primoinfección del TBC. Ya, por ejemplo, las personas infectadas deben proteger siempre cuando uno tosa.
Si una persona es diagnosticada con TBC, siempre debe tener las medidas de protección, tanto de ellas como una mascarilla, como protegerse y guardar distancia también de las personas, sobre todo con las que vive. ¿Ya? Por eso, siempre hay que saber toser, hay que saber utilizar los pañuelos desechables para no infectar a las personas que están en nuestro alrededor. También es importante el lavado de manos y así en la tuberculosis, por ejemplo, como en el COVID, era muy importante la ventilación. Acá también es muy importante la ventilación, el lavado de manos, la limpieza del domicilio, ¿no? El usar mascarillas, si alguien está con TBC, todas las familias deben usar mascarillas para que no sean infectados, ¿ya? Y también, bueno, acudir a un centro de salud donde te garantice un tratamiento, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.